a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal ThermoU. Hoy hablaremos de la física mecánica y vamos a ver un tema especial que es referente a las coordenadas de puntos. En física es esencial conocer las coordenadas de los puntos que sirven como referencia para los sistemas, para los ejes de coordenadas o para vectores. Entonces vamos a ver cómo podemos sacar estas coordenadas que son esenciales. Bien, partamos de nuestro sistema de referencia. Entonces vamos a definir un sistema de referencia en dos dimensiones y tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y, de lo cual vamos a tener acá positivo, negativo, positivo y negativo. Bien, entonces vamos a ubicar un punto cualquiera. Vamos a ubicar un punto por acá que nos sirve de referencia y otro punto que puede ser por acá. Bien, entonces el punto A y el punto B nos va a ayudar para referenciar, digamos, una posición de algún objeto o ubicar un vector entre ellos, puede ser. Entonces normalmente nos dan esas coordenadas y esas coordenadas pueden ser, por ejemplo, las del punto A podría ser el 2 menos 3, unas coordenadas específicas, y las del punto B podríamos tener 6,4. Bien, coordenadas de dos puntos. Podríamos encontrar la distancia que hay entre estos dos puntos y esa distancia viene siendo este vector. Esa es la distancia que hay entre esos dos puntos y esa distancia la podemos encontrar en coordenadas rectangulares también. Entonces podríamos definir acá una distancia X y la vertical una distancia Y, que vienen siendo las coordenadas, las coordenadas rectangulares o las componentes rectangulares de nuestro vector que está entre los puntos A y B. Bien, entonces ¿cómo podemos sacar esas componentes X y Y? Entonces nosotros establecemos una ecuación que se determina de la siguiente forma. Vamos a encontrar un diferencial de X y siempre vamos a colocar X final menos X inicial. Ese diferencial de X es la diferencia en la posición desde un punto inicial a un punto final. Es esa diferencia, esta X que estamos llamando acá. Ese es el diferencial X o el delta X. Bien, y el delta Y es exactamente lo mismo, pero con las coordenadas del punto Y. Entonces ese diferencial Y o ese delta Y viene siendo esta diferencia en la altura entre los dos puntos. También es esencial conocerlos. Listo. Entonces, empleando estas dos ecuaciones, nosotros podemos determinar esas diferencias en la horizontal y en la vertical entre dos puntos. Y esas diferencias las vamos a usar para encontrar la resultante, que viene siendo este vector que une los dos puntos desde un inicio hasta un final. Bien, entonces por eso necesitamos conocer la componente que tiene X y la componente que tiene Y. Listo. Bien, ahora volviendo al ejercicio, si partimos del origen que tiene como coordenadas 0,0,
Las coordenadas del punto A ya están definidas. Quiero hallar entonces cuál es la distancia que separa el punto B y el A. Por lo tanto, voy a emplear la ecuación delta X y siempre es final menos inicial. Entonces va desde A hasta B. Tenemos que en X son, la componente en B es 6 menos la componente en X del punto A, que es 2. Y eso me da 4. Esos 4 es lo que avanza desde el punto A horizontalmente para llegar al punto B, donde se proyecta con el punto B. Listo. Ahora aplicamos la misma fórmula, pero el delta y la componente en Y del punto B es 4 y la componente en Y del punto A es menos 3. Entonces aquí nos queda menos 3, menos por menos da más y me da 4 más 3 es 7. Ese resultado 7 es lo que avanza verticalmente desde A para llegar al punto B, 7 unidades. Entonces tenemos los desplazamientos rectangulares, 4 en X y 7 en Y. Listo. Teniendo ya las dos componentes, podríamos sacar la resultante. Pero vean que esto también se podría resolver gráficamente. Si vemos nuestro vector que va desde A hasta B, me está diciendo que apunta en la dirección, si este es el norte, este es el sur, este es el oriente o el este y este es el oeste, entonces ese vector estaría apuntando en esta dirección, que es el sentido noreste. Eso me quiere decir que va hacia la derecha, por lo tanto va a tener una componente positiva en X, ¿sí? Porque va hacia la derecha y ese desplazamiento son las 4 unidades. ¿Cuánto le falta a 2 para llegar a 6? 4 unidades. Entonces gráficamente lo podemos hacer y ya sabemos que es 4. Y vemos que va desde abajo hacia arriba, siempre desde el inicio hasta el final. Desde abajo hacia arriba, eso también es un desplazamiento positivo. Y aquí podemos ver cuánto le hace falta a menos 3 para llegar a 4. Pues le hacen falta 3 unidades para llegar al 0 y 4 unidades para llegar al 4. Entonces son 7 unidades en Y, positivas también porque va hacia arriba. Entonces gráficamente llegamos al mismo resultado y de manera analítica empleamos las ecuaciones para llegar a estos dos resultados. Bien, entonces ahí tenemos las componentes. Entonces, ¿cuál es el vector que separa los puntos A y B? Entonces ya sabemos que teniendo las componentes podríamos encontrar ese vector AB. Lo vamos a definir así. AB es la resultante del vector que va desde A hacia B y ya sabemos que es la raíz cuadrada por Pitágoras, ¿sí? Su hipotenusa o su magnitud del delta X al cuadrado más el delta Y al cuadrado. Bien, y entonces esto me daría la raíz cuadrada de delta X, que es 4 al cuadrado, más delta Y, que es 7 al cuadrado. Esto me da la raíz cuadrada de 16 más 49 y 16 más 49 es la raíz cuadrada de 64 y ya sabemos que la raíz cuadrada de 64 es 8. 8 por 8, 64. Bien, entonces, perdón, no es 64, es 16 más 49 son 65, perdón, 65. Y eso pues da unos decimales, si ya no es exacto, entonces lo dejamos así como la raíz cuadrada de 65.
Bien, este sería la magnitud. Ese es el recorrido que hace desde A hasta B, la raíz de 65 unidades. Entonces ahí tendríamos nuestra magnitud. Sin embargo, el vector, ¿cómo lo construimos? Entonces recordemos que el vector se construye a partir de las componentes X y Y. Tenemos que el delta X son 4 unidades en Y, y tenemos que el delta Y son 7 unidades y 7 unidades en J. Entonces ese sería nuestro vector que va desde A hasta B. ¿Sí? Recordemos, 4 unidades tiene horizontalmente y 7 unidades verticalmente. Esa es la composición del vector. Bien, ¿en qué casos se usan estos problemas que nos piden hallar las coordenadas de ciertos puntos o el vector que se encuentra entre dos puntos? Normalmente se usan para establecer vectores de desplazamiento. Bien, entonces nos podrían pedir unos vectores de desplazamiento que hace un objeto o una persona, ¿sí? Utilizando puntos de referencia. Entonces nos podrían decir, una persona se mueve desde A hasta B en ese desplazamiento que hay desde A hasta B, y pues obviamente los puntos A y B ya tendrían que estar referenciados por medios de coordenadas, ¿sí? Entonces ese sería el desplazamiento que hace esa persona. Usamos este método para hacerlo. También lo podríamos usar, podríamos tener un caso en el que no nos pidan todo el desplazamiento, sino una parte de ese desplazamiento. Entonces una parte, por ejemplo, nos dicen que recorrió un medio o un tercio, ¿sí?, de ese desplazamiento que hay desde el punto A hasta el punto B. ¿Cómo podríamos en ese caso encontrar las coordenadas de un punto que se encuentra entre dos puntos? Entonces normalmente eso lo podríamos hacer, ¿sí?, ya que ese punto, si nos lo están pidiendo, es porque probablemente ese punto sea el punto de partida para otro vector, ¿sí? Entonces es esencial conocer las coordenadas de ese punto. En ese caso, ¿cómo hacemos para conocerlas? Pues ese punto se encuentra entre A y B o entre dos puntos conocidos. Simplemente podríamos establecer un nuevo desplazamiento de ese vector en X y en y eso se lo sumaríamos al punto anterior o se lo restaríamos al punto mayor. Bien, entonces en ese caso lo vamos a ver aquí gráficamente cómo se observa. Podríamos tener los puntos A y B, que ya sabemos que forma un triángulo de esta forma, ¿sí?, que este era el delta X mayor, que era igual a 4, y este es el delta Y mayor, que es igual a 7. Sin embargo, cuando me piden un desplazamiento entre esos puntos, pero no es completo, entonces vemos que se forma un triángulo pequeñito. Podríamos decir que cubre solo la mitad entre esos dos puntos. Entonces tendríamos un pequeño triángulo que se forma a partir del grande. Y esto se conoce como triángulos semejantes. Entonces esto se soluciona mediante triángulos semejantes. Y es que estos triángulos comparten una misma pendiente de un ángulo θ, ¿sí? Ese ángulo, esa dirección que forman esos vectores, lo podemos conocer a partir de las componentes rectangulares. Entonces podríamos relacionar los lados o las hipotenusas de ambos triángulos, ¿sí? Entonces esto es lo que define los triángulos semejantes. Yo podría decir, por ejemplo, que la hipotenusa AB del más grande es A, la hipotenusa de este punto. Voy a decir que este va a ser el punto C.
que es AC, y esa relación debe ser igual a otros lados, a otra relación de otros lados. Por ejemplo, podría tomar la relación de lados horizontales, que es el delta x más grande sobre el delta x más pequeño, que vendría siendo este de acá. Podría usar esa relación también, pero también puedo establecer otra relación ya con las distancias verticales. Entonces el delta y más grande sobre el delta y más pequeñito, que viene siendo este de acá. Entonces lo que yo hago es buscar cuáles son los datos que ya conozco, ¿sí? Entonces miren que normalmente ya conozco delta x y delta y del más grande y la hipotenusa del más grande. Entonces normalmente yo establezco dos de estas relaciones, ¿sí? Entonces puedo coger esta, hipotenusas entre lados horizontales, o puedo coger hipotenusas son iguales a la relación de lados verticales, o podría coger la relación de lados horizontales con la de verticales también. Entonces, ¿cuál escojo? La que tenga una sola incógnita, porque debo tener 3 datos conocidos. Entonces, en este caso, pues vimos que ya habíamos encontrado antes la hipotenusa del lado más grande. Entonces puedo coger esta relación de hipotenusas y una de lados, podría ser la de lados horizontales. Entonces ahí sí o sí debo conocer 3 datos siempre para poder despejar el otro, ¿sí? Entonces podrían decirme cuánto vale el desplazamiento acá que tiene en X. Bien, entonces si me dicen no, que es una tercera parte o que es la mitad, entonces ya sabemos que este lado de la hipotenusa, si es la mitad, bien, desde A hasta C, entonces es la mitad del recorrido que hay desde A hasta B. Entonces ese dato también es conocido y el que despejo es este, ¿sí? Este es mi incógnito. Bien, una vez que yo ya conozca el delta X, el más pequeño, y el delta Y, ¿sí? Una vez que conozca estas dos medidas de triángulo más pequeño, entonces fíjense que yo podría conocer las coordenadas del nuevo punto, ¿sí? Recordemos que del punto A las coordenadas eran 2 menos 3. Entonces lo que voy a hacer es, como C está, por decirlo así, más arriba y más a la derecha del punto A, vamos a hacer una suma. Entonces a esa componente en X de A le voy a sumar el delta X pequeñito, que es este de acá. Entonces 2 le sumo ese delta X y fíjense que voy a llegar a este punto. Y esas van a ser las nuevas coordenadas de mi punto C en X, ¿sí? Y para Y, entonces fíjense que sería el menos 3 del punto A y le voy a sumar este delta Y pequeñito. Y vea que una vez haga esa suma voy a llegar a este punto, ¿sí? Y entonces fíjense que ahí tendría ya los desplazamientos en X y en Y de ese nuevo punto. Bien, entonces así es que se establecen las coordenadas de un punto que se encuentra entre dos puntos de referencia o en un vector, ¿bien? Que es importante porque podrían decirnos que este nuevo punto es el punto de partida para un nuevo vector, ¿sí? Entonces podemos tener un nuevo vector de desplazamiento luego de que hayamos definido ya esas coordenadas. Entonces esta es la parte conceptual de las coordenadas de puntos. Ya sabemos que es importante para poder encontrar los puntos iniciales o los puntos de partida de los vectores de desplazamiento, ¿sí? Y esto pues se puede resolver por medio de triángulos semejantes, conociendo relación de lados y las ecuaciones de los deltas, que son esenciales para encontrar los catetos de los triángulos rectángulos que se forman. Bien,
Entonces, no siendo más, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar sus comentarios por si tienen dudas y preguntas. Entonces, estaré atento. Hasta una próxima ocasión.